Nuestro subgrupo número 1, que pertenece al grupo número 2, está conformado por María Cristina Garza, Blanca Rocibel Pérez, Iris Yesenia Martínez y Gaspar David Castro. A continuación vamos a exponer la NIA 600 del tema de consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, incluidos el trabajo de los auditores de componentes. NIA 600, alcance y objetivo. Alcance. Esta norma se aplica a las auditorías de grupo y en las que participan los auditores de los componentes. El auditor de un componente puede estar obligado a expresar una opinión sobre los estados financieros de un componente, y el equipo del encargo del grupo puede utilizar dicho informe como evidencia de auditoría. En la auditoría del grupo existe un riesgo, y es de que el auditor del componente no detecte una incorrección material en los estados financieros del grupo, y este riesgo sea trasladado al equipo del trabajo que audita los estados financieros del grupo, el cual puede que no lo detecte. Objetivo: determinar si es adecuado ser el auditor del grupo, y si actúa como auditor del grupo, debe obtener comunicación clara con los auditores de los componentes, así como la evidencia de auditoría suficiente y adecuada de la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación para expresar su opinión. Definiciones. ¿Qué es un componente? Unidad de negocio que prepara su información financiera para incluirla en los estados financieros del grupo. Un auditor del componente es quien realiza la auditoría del grupo en relación con la información financiera del componente. La dirección del componente es el responsable de preparar la información financiera. Importancia relativa del componente. Se determina por el equipo del encargo del grupo. Un grupo es el que está formado por más de un componente. Auditoría de grupo. Son las auditorías de los estados financieros del grupo. Opinión de auditoría del grupo. Es la opinión sobre los estados financieros del grupo. Socio del encargo del grupo es la persona de la firma encargada del grupo de auditoría. Equipo del encargo del grupo. Determina la estrategia global de auditoría y se comunica con los auditores de los componentes para formarse una opinión. Los estados financieros del grupo incluyen información financiera de más de un componente. Dirección del grupo. Responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Controles del grupo. Controles implementados sobre la información financiera de este. Componente significativo. Debido a su naturaleza específica, incorpora un riesgo significativo de incorrección material. Requerimientos. Responsabilidad. El socio del encargo es el responsable del encargo de auditoría, así como la emisión correcta del informe de auditoría, por lo que el informe no hará referencia al auditor de un componente. Si dicha mención es obligatoria debido a alguna regulación legal, entonces el informe debe de indicar que esto no reduce la responsabilidad del socio del encargo del grupo en relación con el informe de auditoría y la auditoría en general. En seguimiento a lo antes expuesto, para hablar sobre la aceptación y continuidad. Si el socio del encargo del grupo concluye que el equipo del encargo del grupo no le va a ser posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones impuestas por la dirección del grupo, y si es posible, el efecto de la imposibilidad dará lugar a una denegación de opinión sobre los estados financieros del grupo, el socio del encargo del grupo deberá: a. En el caso de un nuevo encargo, no aceptarlo, o en el caso de un encargo recurrente, renunciar al encargo. Y b. En el caso de las disposiciones legales o reglamentarias prohíban al auditor rehusar un encargo, o si la renuncia del encargo no le es posible por otro motivo, una vez realizada la auditoría hasta donde le sea posible, denegará la opinión sobre los estados financieros del grupo. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo establecerá una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan de auditoría del grupo de conformidad con la NIA 300. Y es el socio del encargo del grupo quien revisará dicha estrategia. Conocimiento del encargo, de sus componentes y de sus entornos. El contexto de la NIA 600 se centra en la necesidad de que los auditores comprendan a fondo el entorno de los grupos auditados, incluidos los componentes y las interrelaciones entre ellos. Este conocimiento es esencial para llevar a cabo una auditoría efectiva y eficiente. En resumen, los auditores deberán identificar todas las entidades que componen el grupo. Conocimiento del auditor de un componente.
Si el equipo del encargo del grupo prevé solicitar al auditor de un componente que realice trabajo sobre la información financiera del componente, el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento sobre las siguientes cuestiones. Si el auditor del componente conoce y cumplirá los requerimientos de ética que sean aplicables para la auditoría del grupo, y en especial si dicho auditor es independiente. La competencia profesional del auditor del componente. Y si el equipo del encargo del grupo podría participar en el trabajo de auditoría del componente en la medida necesaria para obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada. Importancia relativa. El equipo del encargo del grupo determinará lo siguiente. A. La importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto, el momento en que se establezca la estrategia global de auditoría del grupo. B. El nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, datos contables o información a revelar cuando, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del grupo, existan determinados tipos de transacciones. C. La importancia relativa de aquellos componentes en relación con los cuales sus auditores vayan a realizar una auditoría o una revisión a efecto de auditoría del grupo. En cuanto a las respuestas a los riesgos valorados, el auditor deberá diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material de los estados financieros. El equipo del encargo del grupo determinará el tipo de trabajo a realizar, por lo mismo o por los auditores, de los componentes de su nombre sobre la información financiera de los componentes. En seguimiento tenemos los componentes no significativos. En este nos establece que el equipo deberá aplicar procedimientos analíticos dentro de la auditoría, y en este caso pues el equipo también deberá considerar de cómo obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para emitir su opinión. Y en este caso también nos da un grupo en la cual debemos partir para poderla emitir. En este caso sería a través del trabajo realizado sobre la información financiera de componentes, el trabajo realizado sobre los controles del grupo y los procedimientos analíticos que estos conllevan. Y en este caso también nos da lo que son cómo seleccionar algunos componentes que no sean significativos, y esto se solicitará a los componentes que realicen una o más actuaciones siguientes para la relación financiera. También nos da algunas individualidades en cuál poder seleccionar. En este caso sería si es una auditoría de información financiera de componentes, aplicando la importancia relativa que éste determine, y también la auditoría de una o más saldos contables, así como los tipos de transacciones o información. También una revisión de la información financiera de los componentes, que en esto se aplica la importancia relativa determinada y los procedimientos específicos que también nos emitan. Y en este caso el equipo del encargo deberá evaluar la selección de los componentes a lo largo del tiempo. En el caso de los componentes significativos, en este valoramos el riesgo que se tenga, y el auditor en los componentes que realice la auditoría deberá determinar la información en el cual los componentes significativos del grupo participan y valoran el riesgo que éste tenga, y con esos componentes pueden realizar la determinación del riesgo significativo con la incorrección material. En eso también puede determinar la naturaleza del componente en el momento en que se realiza la extensión. Entonces, en este caso, pues esto estará condicionado por el conocimiento del equipo y del encargo del grupo que se tenga el auditor en él. Así también la participación deberá incluir alguno de los determinación en cuanto a discusiones del auditor del componente y la dirección que se tenga. También así la probabilidad de la información financiera de dichos componentes de incorrección material. Y en esto también realizará la revisión que el auditor del componente tenga y sea relativa a los riesgos significativos, identificando así la incorrección material en los estados financieros del grupo. También nos brinda lo que son los procesos de consolidación, y en esto el equipo del encargo
pues debe obtener el conocimiento suficiente del grupo, de los procesos de consolidación, incluidas las instrucciones proporcionadas. Así también, pues deberá incluir lo que es el seguimiento de los controles operativos del grupo, si la naturaleza en el momento de la realización de la extensión del trabajo debe revisar los procesos consolidados. Y si se basan estas expectativas, que los controles del grupo operen de forma eficaz y si los procedimientos sustantivos así también puedan proporcionar la evidencia suficiente y adecuada para poder realizar la afirmación. También nos brinda lo que son algunas determinaciones en cuanto al encargo que diseñará la aplicación de los procedimientos, y en esto pues la relación de los procesos consolidados deben responder a los riesgos de valoración y la incorrección material de los estados financieros. Asimismo, se obtendrá lo que son el equipo del encargo, es donde debe de evaluar la integridad y la exactitud a los ajustes que en estos se reclasifiquen de la manera consolidada, como también si existen algunos factores de fraude o indicios de posibles sesgos. Y también nos dará la información financiera de un componente que no ha sido preparado de conformidad a las mismas prácticas. Y en esto pues los estados financieros y el equipo del encargo pues deberá determinar la información si dicho componente ha sido ajustado adecuadamente y los efectos que estos contengan en la preparación de los estados financieros. También el grupo deberá obtener la información de los estados financieros identificada en la comunicación con el auditor. Y en esto pues también si los estados financieros incluyen los componentes con fecha de cierre de distinta fecha al cierre del grupo. Y en esto pues el equipo del encargo deberá agrupar y evaluar si dichos estados financieros han sido ajustados de conformidad al marco de información financiera aplicable. Hechos posteriores al cierre. Bueno, acá vamos a recordar lo que vimos en la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Estos son los hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe. Acá el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera aplicando procedimientos diseñados para la identificación de estos hechos. Asimismo, que puedan hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. Ahora bien, cuando los auditores de los componentes realizan trabajos distintos a una auditoría de la información financiera, o sea, de los componentes o equipo del encargo, el grupo solicitará a dichos auditores que notifiquen al equipo del encargo del grupo si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre que pueden hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar la información al respecto de estos hechos. Comunicación con el auditor de un componente. El equipo de encargo del grupo, que ya sabemos que es el socio o la persona de la auditoría o los socios en conjunto del encargo, comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente, ¿sí? La comunicación especificará el trabajo a realizar, así como el uso del mismo, la forma y el contenido de la comunicación del auditor del componente al equipo del encargo del grupo, así como también lo siguiente: una solicitud de que el auditor del componente, conociendo el contexto en el cual el equipo del encargo del grupo va a utilizar el trabajo de dicho auditor, confirme que colaborará con el equipo del encargo del grupo los requerimientos de ética aplicables de la autoría del grupo y en especial los de independencia, la importancia relativa para el componente, los riesgos significativos de incorrección material y una lista de partes vinculadas, pero tarda para la dirección del grupo. Por último, el equipo del encargo del grupo solicitará al auditor del componente que comunique las cuestiones relevantes para que el equipo del encargo del grupo alcance un consenso en relación con la auditoría del grupo únicamente. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. Acá aplica la evaluación de la comunicación del coauditor de un componente y de la adecuación de trabajo. Esto lo vimos en el párrafo anterior. El equipo del encargo del grupo evaluará la comunicación del auditor del componente en el apartado 41. También nos dice que cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíban el acceso a partes relevantes de la documentación de auditoría del auditor,
del componente. El equipo del encargo del grupo puede solicitar a dicho auditor que supere cualquier obstáculo preparando un memorando que contenga información relevante, ¿sí? Siguiendo con el tema, el equipo del encargo del grupo discutirá las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y según corresponde con la dirección del grupo, y determinará si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación de auditoría del auditor del componente. Ahora, si el equipo del encargo del grupo concluyera que el trabajo del auditor del componente es insuficiente, el equipo del encargo del grupo determinará los procedimientos adicionales y aplicar, y si deben ser aplicados por el auditor del componente o por el equipo del encargo del grupo. Suficiencia y adecuación de la evidencia de la auditoría. Acá también reducir riesgo de auditoría a un nivel aceptable, bajo, que le permita alcanzar conclusiones razonables en la que basar su opinión. El auditor debe también, por supuesto, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada del equipo del encargo. También evaluará estos puntos únicamente. Comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo. Bueno, acá hay dos tipos de comunicación, ¿no? Comunicación con la dirección del grupo. El equipo del encargo del grupo determinará las deficiencias identificadas en el control interno que deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y a la dirección del grupo. Para ello, el equipo del encargo del grupo considerará las deficiencias en los controles internos del grupo que dicho equipo haya identificado, ¿sí? Y B, las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes. Y C, las deficiencias en el control interno sobre las que los auditores de un componente hayan llamado la atención del equipo del encargo del grupo. En el caso de que el equipo del encargo del grupo haya detectado la existencia de fraude o que el auditor de un componente haya comunicado la existencia de fraude o la información disponible indique que puede existir, por ejemplo, un fraude, el equipo del encargo del grupo lo comunicará en el momento oportuno. Ahora bien, la comunicación con los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo comunicará lo siguiente a los responsables del gobierno del grupo, además de lo requerido por otras NIAs. En A, una descripción general del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. B, una descripción general de la naturaleza de la participación planificada del equipo del encargo del grupo de trabajo a realizar por los auditores de los componentes, obviamente sobre la información financiera de los componentes significativos. Y por último, en la C, los casos en que la evaluación del trabajo del auditor de un componente realizada por el trabajo del encargo del grupo hayan surgido reservas acerca de la calidad de trabajo de dicho auditor. Y la D, cualquier limitación en la auditoría del grupo, por ejemplo, cuando el acceso a la información por parte del equipo del encargo del grupo haya sido restringido. En la E, la existencia o los indicios de fraude que involucren a la dirección del grupo, a la dirección de un componente, a los empleados que desempeñan una función significativa, o sea, en los controles del grupo u otros. Cuando el fraude haya dado lugar a una incorrección material en los estados financieros del grupo. Y como de costumbre, en cada norma tenemos la documentación. Esto es como último requerimiento. Bueno, y acá el equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría un análisis de los componentes con indicaciones de aquellos que sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes. También la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes en relación con los componentes significativos. Bueno, incluido también cuando proceda en relación con la revisión adecuada por el equipo del encargo del grupo de partes relevantes de la documentación de auditoría de los auditores de los componentes. Obviamente también sus conclusiones. Y por último, las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes, obviamente sobre los requerimientos del equipo del encargo del grupo.